La enseñanza del Buda. Si un hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha investigado realmente a fondo en la naturaleza de los fenómenos, en el sufrimiento y en el origen del sufrimiento, ese ha sido el Buda. Tras convertir su cuerpo y su propia mente en el laboratorio de su exploración, descubrió, vivencialmente, el interminable flujo de lo fenoménico y las raíces de todo lo doloroso. Pero Buda no solo dilucidó las causas del sufrimiento, sino que supo hallar las claves y métodos para aliviar y superar lo que genera la ignorancia de nuestra mente. Yogi entre los yogis, incansable buscador de lo incondicionado, persiguió el conocimiento liberador, la visión profunda y esclarecedora que desata los grilletes de la ignorancia, la ilusión y el dolor. Sabía que el conocimiento ordinario y el saber libresco no conducen a lo que está más allá de los conceptos, a lo que se instala en la antesala del pensamiento. Sondeó en su propia naturaleza de ser sintiente para conocer la de todos los seres sintientes. Todos los seres buscan felicidad y todos evitan el dolor. El ser humano está sometido a la ofuscación de su mente y en su psique se celebra un juego de luces y sombras que le confunde y que le llena de ansiedad, insatisfacción, tribulación y sufrimiento. Quien nos ata, pensaba, es nuestra propia mente. Lo que nos encadena es nuestra propia ignorancia. El conocimiento no es sabiduría, sino cultura, información, datos, saber. Pero no sabiduría. Podemos darnos conocimiento los unos a los otros, pero no podemos trasladar a otros nuestra sabiduría. Podemos incluso indicar caminos o vías hacia la misma sabiduría. Pero nadie puede tomar la sabiduría de otro. La sabiduría nace en uno mismo, es intransferible. Por eso Buda declaraba: los grandes enseñan la ruta, pero tú tienes que recorrerla. Y, por eso, también decía: enciende tu propia lámpara, o, busca refugio dentro de ti mismo. ¿Qué otro refugio puede haber? Es la razón por la que siempre apeló a la inteligencia y descartó toda superstición o placebo pseudo-espiritual. Alentaba al trabajo sobre uno mismo para mejorar. Animaba al esfuerzo para crecer interiormente y liberar la mente de trabas, condicionamientos y falacias. La suya es una enseñanza directa, pragmática, ambajes. No hay lugar para el engaño ni para autoengaño. Tras obtener una excepcional lucidez, brotó de él mismo, con la naturalidad con la flor exhala su aroma, una enseñanza despejada y sin equívocos ni oscurantismos. Siempre mostró lo fundamental para liberar la mente del dolor que producen la ignorancia y el autoengaño, y no se perdió en inútiles ni acrobáticas abstracciones. Valoraba la inteligencia clara y sabía que de ella deriva el verdadero amor y la compasión. Invitaba a poner en marcha energías de iluminación que están aletargadas en ser humano, porque había descubierto que en toda persona hay una naturaleza búdica o iluminada. Ahora bien, que él había comprendido mucho más de lo que enseñaba es innegable, pero brindaba aquello que realmente permite hollar el sendero de la purificación. La metafísica, la erudición, las abstracciones filosóficas y las disquisiciones religiosas las dejaba de lado para proporcionar el núcleo de una enseñanza que se propone liberar la mente de innecesarios sufrimientos y reorganizarla a un nivel que pueda percibir las cosas como son. Su enseñanza bien podría condensarse en unas breves palabras que gustaba de señalar: ven y mira. Buda jamás decía: ven y espera, o ven y cree, o ven y supón, o ven e imagina, sino: ven y mira. Mirar las cosas como son, sin una mente vieja con antiguos y anquilosados modelos de conducta o patrones. Mirar los hechos tal cual se suceden, sin prejuicios, engañosas descripciones o falsas interpretaciones. Mirar los fenómenos tal cual surgen y se desvanecen, sin que intervengan los condicionamientos psíquicos, los perturbadores códigos mentales, las expectativas o los temores. La suya es la enseñanza de la atención y la observación, de la calma y la ecuanimidad, de la visión cabal y la compasión. La superación del sufrimiento. Cuando él mismo se iluminó, comprendió la realidad del sufrimiento. Entendió que hay un sufrimiento que resulta muchas veces inevitable y que nos asalta a nuestro pesar. Nadie está exento de ese sufrimiento.
Pero hay otro tipo de dolor evitable, el que engendra nuestra mente neurótica, reactiva, incapaz de enfocar con claridad los fenómenos y las situaciones, enraizada en el conflicto y la avidez, víctima de su propia ignorancia, y abocada a soportar el malestar y la pesadumbre. Ese sufrimiento que deriva de la ignorancia humana, si es superable, e incluso el malestar que nos engendra en la mente puede ser atenuado si se superan las comunes reacciones anómalas. Buda propuso un camino para emerger de la ignorancia y liberar la mente de impedimentos. Ese camino es la enseñanza, el Dharma, a cuyo propósito declaraba: morar con el Dharma como una isla, con el Dharma como refugio. No buscar ningún refugio externo. Uno debe convertirse en su propio maestro, en su propio guía, en su propia antorcha. El secreto está en transformar la mente, superar las condicionantes y viejas estructuras, lograr la visión esclarecedora, cabal y profunda que brota de una mente pura. La enseñanza carece de dogmas, creencias preestablecidas, y prejuicios religiosos. La mente es la lámpara, y la consciencia, cuando se acrecienta y purifica, reporta el conocimiento liberador. De modo que, cuando la consciencia se limpia de todo filtro, es capaz de percibir lo real, y no solo la realidad que se le superpone ni la realidad psicológica que distorsiona la verdadera realidad. Solo una mente que habita en la inmediatez, con clara e imperturbada conciencia, libre de condicionamientos, puede captar lo que se oculta tras las apariencias. Una mente tal se obtiene en la medida en que se trabaja psicológicamente sobre uno mismo para ir erradicando todas las trabas que encadenan la mente ordinaria. Existen 3 grupos de trabas, según el Buda, y 3 raíces del bien y 3 del mal. Sin recurrir a ningún ser de orden superior, en el que el Buda no creía. Y solo mediante el propio esfuerzo de autodesarrollo y autopurificación, tendrá el ser humano que liberarse de los 3 grupos de trabas, despojarse de las 3 raíces del mal y fomentar las 3 raíces del bien. La mente del ser humano es la mente de la humanidad. La soledad, el miedo y el desamparo de los seres humanos, son la misma soledad, miedo y desamparo de la humanidad. De manera que al trabajar sobre nuestra mente, trabajamos en la mente de la humanidad. Todos hemos heredado una mente, con su lado luminoso y su lado siniestro, pero a cada uno toca, si lo desea, poder transformar su mente y embellecerle, en lugar de permitir que siga siendo un estercolero. Las trabas de la mente. Los 3 grupos de trabas que encadenan la mente humana son: 1. El grupo de las opiniones e ideologías a las que nos aferramos, sean falsas o no lo sean, y que nos embriagan de tal modo que, por ellas, podemos llegar a herir o matar a los otros. La constituyen todos esos puntos de vista personalistas, juicios y prejuicios, y, en definitiva, aquellos conceptos narcisistas que embotan la mente y pueden sacar de nosotros lo más cruel y salvaje. Por un puñado de conceptos los hombres se torturan y matan entre sí y han cubierto la tierra de horrores y errores. Las ideologías ofuscan la mente y cierran el corazón. Las opiniones a las que nos aferramos dividen, esquizofrenizan. 2. El segundo grupo de trabas e impedimentos lo conforman los venenos de la mente, los sentimientos y pensamientos basura: celos, avidez, aversión, miedos, odio, ira, envidia. Estas trabas, algunas de las cuales vienen dadas por la evolución de la especie, es decir, son códigos evolutivos, muchos de ellos obsoletos, se intensifican en el ser humano debido al pensamiento confuso y malevolente que lo caracteriza. 3. El tercer grupo de trabas está configurado por lo que el moderno psicoanalista Jacques Lacan ha denominado los círculos o anillos sin cenar, es decir, las situaciones inacabadas, asignaturas pendientes, las frustraciones sin digerir, las conductas aprehendidas sin resolver mediante una genuina y consciente elaboración. En conjunto, todas las trabas nos impiden hallar la fuente de bienestar interior y perturban la relación con nosotros mismos y con los demás. Empañan la visión y condicionan el comportamiento. Son sólidos modelos de conducta mental que hay que ir superando para recobrar la iluminada naturaleza original. Las raíces del bien y del mal. Las 3 raíces del mal o de lo perverso que anidan en la mente humana son:
A la ignorancia o el autoengaño ve la avidez y la aversión. Toda mente humana está ofuscada, en una dimensión tan pobre, en una atmósfera tan enrarecida, que se crean miedos y paranoias. Buda insistía en la necesidad de superar estas raíces poco provechosas para nosotros y para los demás. Invitaba a la moralidad genuina y a la meditación para neutralizarlas. Las tres raíces del bien son: A, el autoconocimiento; B, la generosidad; C, y la compasión. Si fuéramos capaces de superar las raíces de lo perverso y potenciar las del bienestar, cambiaría la faz de la tierra. Buda halló un sendero y lo mostró a los demás. Alentaba a sus discípulos en la necesidad de defenderse de uno mismo, no de los otros. Para la liberación, proclamaba: es de vosotros mismos, porque cada uno es responsable de lo que sucede en su mente. La hemos heredado, arrastra la historia evolutiva y la propia historia psicológica, pero podemos modificar y mejorar. Ese es el signo, principio y fin de toda técnica de autorrealización y de toda terapia: modificar para mejorar. Poner medios y condiciones para recuperar la libertad interior. Para Buda hay una fuerza de destino que nos condiciona, pero que podemos variar y aún instrumentalizar. Nacemos en un río conformado por el país y la familia donde nacemos, por las predisposiciones genéticas, el sexo, las actitudes y un largo etcétera, pero, en sus aguas, tenemos la posibilidad de nadar por la superficie o de bucear, inclinarnos hacia una orilla o hacia la otra, fluir con la corriente o luchar para remontarla. En consecuencia, hay destino y no hay destino. O, mejor, hay destino y uno va rehaciendo su destino. Buda declaró: no existe en todos los universos, visibles o invisibles, más que una sola y misma potencia, sin comienzo, sin fin, sin otra ley que la suya, sin predilección, sin odio. Ella mata y ella salva, sin otro objeto que el de realizar el destino. La muerte y el dolor son las lanzaderas de su telar. El amor y la vida son sus hilos. Pero no intentéis penetrar en lo impenetrable. El que interroga se equivoca, el que responde se equivoca. No esperéis nada de los dioses despiadados, sometidos ellos mismos a la ley de karma, pues nacen, envejecen y mueren para renacer, y no han conseguido superar su propio dolor. Como todos los verdaderos y grandes maestros espirituales, Buda insistía en la necesidad de despertar del sueño profundo en el que vive la conciencia genera sufrimiento sobre el sufrimiento. Es cierto que hay un dolor inherente a la vida, pero también hay un dolor provocado por la estrechez mental y por la anquilosis emocional del ser humano. Existen vías hacia lo que está más allá del sufrimiento, y, trabajando sobre sí mismo, Buda halló una de ellas. Abrid los oídos, monjes. El camino está hallado. Tuvo maestros, encontró grandes yogis que le proporcionaron claves de liberación, se relacionó con mentores espirituales e instructores místicos, pero él mismo tuvo que encarar el esfuerzo necesario para emerger de la naturaleza homo-animal y establecerse en la consciencia inafectada. Cada uno es, por tanto, el responsable de su propio pensar y proceder. Buda dijo: ninguna falta puede ser compensada. El hombre nace solo, vive solo, muere solo. Y es él quien se abre el camino que puede conducirle al nirvana, al maravilloso reino del no ser, el no ser más. La comprensión más profunda y genuina es aquella que modifica nuestro interior y muta la consciencia, y no aquella otra, la simplemente intelectual, que se queda en una idea y no mueve una pulgada el eje de la mente. Buda desarrolló tanto el entendimiento puro, que logró desencadenar esa visión mental que los budistas originales denominaron vipassana, la visión justa, cabal, penetrante y esclarecedora. Con esa visión libre e incontaminada, profunda y a la vez panorámica, Buda vislumbró lo que habría de convertirse en la verdadera médula de su enseñanza, la quinta esencia de la denominada buena ley o dharma. El núcleo de esta enseñanza lo configuran las 4 nobles verdades que él mismo formulará a los primeros monjes. Sobre este núcleo se arman su doctrina y sus métodos. En este punto hay que destacar que la enseñanza del Buda es una sutil y lúcida psicología de la liberación, que tiende toda ella a purificar los contenidos mentales, desarrollar la visión liberadora, y conducir la mente a un estado de integración.
La primera noble verdad del sufrimiento. La primera verdad es la del sufrimiento. ¿Quién no se encuentra con el sufrimiento? ¿A quién no le alcanza? El mismo Buda, como príncipe Siddhartha y a pesar de vivir rodeado de lujos, tuvo ocasión de toparse con él al desnudo. Hay sufrimiento porque hay nacimiento, vejez, muerte, separación de seres queridos, circunstancias adversas, enfermedad, transitoriedad y, en suma, sensaciones dolorosas y desagradables. Por otra parte, Buda no negó jamás que haya placer, sino que insistió en que precisamente por ello hay sufrimiento. Placer y dolor son los dos aspectos de la naturaleza. El ser humano no ha aprendido a relacionarse con ninguno de ellos, porque se aferra al placer, generando una avidez desmedida, y rechaza el dolor inevitable, añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por eso Buda indagó hasta límites increíbles la sensación, porque sabía que esta condiciona toda nuestra vida. Además de las 5 sensaciones físicas, hay una sexta, la mental. En todos los seres, las sensaciones físicas operan de manera funcional, sin estar apoyadas por la sexta sensación con la misma fuerza que lo está en el ser humano. Esto es, todos los seres sintientes buscan sensaciones agradables y detestan las desagradables. Tal tendencia toma una fuerza arrolladora en el ser humano, pues en él están fomentadas y recreadas por el pensamiento. En tanto no desarrolla un equilibrio superior, el ser humano reacciona desorbitada y anómalamente tanto al placer como al dolor, a las sensaciones agradables como a las desagradables. El hombre tiene una mente neurótica y muy reactiva. Las reactividades mentales desmesuradas intensifican el sufrimiento, añaden dolor al dolor. El sufrimiento es inherente a la vida, pero el ser humano lo intensifica con su mente conflictiva, desapacible y confusa. Hay mucha ofuscación en la mente, declaraba Buda, y de tal ofuscación solo brota dolor, insatisfacción y fricción. La ofuscación no permite la visión clara ni un proceder consecuente. El sufrimiento comienza en la propia mente del ser humano, que engendra continuo dolor para sí mismo y para los demás. Es cierto que cuando surge la sensación agradable se experimenta placer. Pero al ser humano no le basta con disfrutarlo, sino que al tragarse el cebo se traga el anzuelo, porque comienza a aferrarse a esa sensación agradable o placer, el cual genera mucha avidez, dependencia mórbida y ansiedad. La avidez es uno de los signos más inherentes a la mente humana. Por el contrario, cuando la sensación es dolorosa surge el sufrimiento. Al ser humano no le basta con el dolor, sino que reacciona generando mucho más sufrimiento en su interior, añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Por otra parte, también hay sensaciones neutras, que no son en sí mismas placenteras ni dolorosas, pero estas terminan por causarnos embotamiento y tedio. La mente humana se mueve así en los estrechos parámetros de la avidez y la aversión. Como nuestra actitud no es la adecuada, hasta el placer nos produce a menudo dolor, porque queremos repetirlo, intensificarla, hacerlo permanente y no perderlo jamás. Se desencadena entonces la demanda neurótica de seguridad y la dependencia mórbida. Buda sondeó con mucha precisión todos estos mecanismos. Comprendió con lucidez hasta qué punto el ser humano está condicionado por la sensación y cómo es posible viajar a otra dimensión mental en la medida en que uno desarrolla la atención pura y la ecuanimidad. Aunque haya sufrimiento, cada mente lo vivirá de acuerdo a sus propias reacciones. Una mente que se haya establecido en la atención altamente desarrollada y en la firme ecuanimidad, se enfrentará al dolor de una manera diferente y, sobre todo, no generará sufrimiento inútil y neurótico. Si bien es cierto que nadie puede escapar al dolor, también lo es que puede enfocarse de muy distintos modos, y, al menos, puede no añadirse más sufrimiento al ya existente. ¿Pero es verdad que nadie puede escapar al sufrimiento? Buda dijo que hay una salida. Las sensaciones agradables, desagradables y neutras, proseguirán mientras estamos en nuestra envoltura carnal, pero hay una vía para ir más allá de todo ello. El sufrimiento siempre existirá, tal fue el contundente diagnóstico de Buda. Las razones que todo es transitorio y efímero, y surge el sufrimiento cuando hay aferramiento o apego. Todo jo que nace muere.
Todo lo compuesto se descompone. Soportar a las personas aviesas es dolor, y mayor dolor es separarse de los seres amados. Pero Buda sabía que era posible atravesar el sufrimiento y que para ello era necesario desarrollar una visión muy clara de los hechos. Una visión consciente o de la realidad o del dolor. Si vais hasta la orilla de un lago y arrojáis una roca y aceite en su superficie, observaréis que la roca se hunde y el aceite flota. Por mucho que os empeñéis en lo contrario, flotará la roca y se hundirá la mancha de aceite. El maestro invitaba a modificar aquello que podía y debía ser modificado, pero sabía que tratar de obviar el dolor inevitable es ignorancia y genera más dolor. En este sentido es muy célebre la parábola del grano de mostaza. Cuando Buda en una ocasión estaba residiendo en el parque Vania, una mujer solicitó verlo. Entre sus brazos llevaba el cadáver de su hijito, que había muerto recientemente. La mujer lloraba sin consuelo y le suplicó: «Venerable señor, devuélvele la vida a mi hijo». Buda miró tiernamente a la mujer y le dijo: «Buena mujer, te pido que vayas a la aldea más cercana y que visites las diferentes casas de la misma. En aquella en la que no haya habido alguna muerte, pide un grano de mostaza, tráemelo y devolveré la vida a tu hijo». La mujer corrió hacia la aldea más próxima. Visitó durante horas casa tras casa, pero en ninguna pudo pedir el grano de mostaza, porque no había hogar donde no se hubiera producido una muerte. Volvió hasta donde se encontraba el Buda y dijo: «Señor, no he podido traerte el grano de mostaza, porque en todas las casas alguien había muerto». Y Buda, amorosamente, le dijo: «¿Lo ves, mujer? Es inevitable. Anda, ve, incinera a tu hijo». Buda sabía que había que superar autoengaños, escapismos y subterfugios, pues por difícil que sea es la única manera de ir más allá del sufrimiento ordinario. Como es un hecho que el sufrimiento es universal y alcanza a todos los seres de cualquier condición, Buda exploró en sus mecanismos sin tregua. Indagó en todas las formas de dolor, y entendió que solo mediante una radical mutación interior, es posible situarse más allá del mismo. Para ello es necesario superar las viejas estructuras de la mente. Se requiere cultivar la atención esclarecida y conquistar la energía de precisión y cordura de la ecuanimidad. Hay que hacer sobre uno mismo un trabajo tal que permita una apreciación muy diferente de los acontecimientos, y una reacción neurotizada de las sensaciones. De sus sagaces sermones, uno de los más hábiles en este sentido fue el de los dardos. Monjes, una persona mundana que no conoce la enseñanza, experimenta una sensación agradable, experimenta una sensación desagradable o experimenta una sensación neutra. Un noble discípulo que conoce la enseñanza también experimenta una sensación agradable, una sensación desagradable o una sensación neutra. ¿Cuál es la distinción, la diversidad, la diferencia entre un noble discípulo que conoce la enseñanza y una persona mundana que no conoce la enseñanza? Cuando una persona mundana que no conoce la enseñanza es tocada por una sensación dolorosa, se inquieta y aflige, se lamenta, se golpea el pecho y llora, le está muy turbada. Es como si un hombre fuera traspasado por un dardo y, a continuación del primer impacto, fuera herido por otro dardo. Así pues, esa persona experimentará las sensaciones causadas por dos dardos. Ocurre lo mismo con la persona mundana que no conoce la enseñanza. Cuando es tocada por una sensación dolorosa corporal, se inquieta y sufre, se lamenta, golpea su pecho, llora y está muy turbada. Así, experimenta dos sensaciones: la sensación corporal y la sensación mental. Pero en el caso de un noble discípulo bien enseñado, monjes, cuando es tocado por una sensación dolorosa no se inquieta, no se aflige ni se lamenta, no se golpea el pecho ni llora, ni está muy turbado. Experimenta una sensación, la corporal, pero no la mental. Es como un hombre que ha sido traspasado por un dardo, pero no es herido por un segundo dardo que sigue al primero. Así, esa persona experimenta las sensaciones causadas por un solo dardo. Ocurre lo mismo con un noble discípulo que conoce la enseñanza. Cuando es tocado por una sensación dolorosa, no se inquieta, no se aflige, ni se lamenta, no se golpea el pecho y llora, ni está muy turbado. Experimenta una sola sensación, la corporal.
¿Cuánto sufrimos por no querer sufrir? Buda siempre invitaba a la alegría, a la placidez interior, a la benevolencia y a las óptimas relaciones. El mal está ahí, es el sufrimiento. Es una enfermedad, pero según nos manejemos con ella, podremos aliviarla o intensificarla. La segunda noble verdad, la causa. Buda formuló la segunda verdad, que es la de que el sufrimiento tiene una causa. Si en la primera noble verdad diagnosticó la enfermedad, en la segunda, señaló su causa. Explorando sin descanso en sí mismo y en los fenómenos, halló la razón del sufrimiento, que es la avidez, la codicia, el ansia, el aferramiento, el anhelo desmedido, la sed. Es, en suma, la voracidad. Una voracidad implacable y egocéntrica que somete al ser humano, le convierte en un animal extraordinariamente agresivo y peligroso, le hace avaro, corrupto, desleal e insaciable. Tal insaciabilidad sin límites es la causa del sufrimiento. Esa sed descontrolada que produce el apego y la avidez humana es su origen. Una cosa es el deseo y otra cosa es la pulsión. El ser humano es pasional y compulsivo, ávido y desmesurado. Tiene tan desarrollado su sentido de la posesividad y sus aptitudes son tan egocéntricas, que trata siempre de incrementar, coleccionar, poseer y retener. No sabe soltar. No sabe desapegarse. No sabe liberar. A mayor apego, mayor sufrimiento. A mayor aferramiento, más miedo a perder, más incertidumbre, más dependencia mórbida, más dolor. Pero todo lo adquirido puede perderse. Todo es transitorio, efímero, insustancial. En su desorbitada codicia, el ser humano busca gratificación en una y otra parte, a costa de lo que fuere, como un chacal sediento. Esta sed, este anhelo neurótico, ofusca la mente y cierra el corazón. Buda entendió lúcidamente hasta qué punto esta avidez propia del ser humano genera dolor propio y ajeno y ha sido la causa de todas las desigualdades e injusticias sociales, de todas las disputas y reyertas, masacres y guerras desde la noche de los tiempos. Buda sabía que la revolución exterior sin una revolución interna es inútil. La sed anida en las mentes de aquellos que hacen la revolución en nombre de la justicia. Es necesario cambiar la mente del hombre y proporcionarle entendimiento real. Porque los viejos modelos de conducta mental se perpetúan, el ser humano no ha cambiado interiormente en millones de años. Buda se preocupaba mucho, y se ocupaba ciertamente, por mejorar las condiciones de vida externa y propiciar las óptimas relaciones entre los seres humanos. Evitó guerras y aconsejaba a príncipes y monarcas, pero tenía la certeza de que el primer cambio debe comenzar en el escenario de la propia mente. La sed pervierte el discernimiento, distorsiona la visión. No solo la sed de objetos externos, que puede ser la más inocente, sino la avidez y aferramiento a las ideas, a los puntos de vista, al poder, al ego. Donde hay ego no hay amor. Hay que renunciar al sentido de posesividad y obtener para la mente una dimensión de claridad donde no deambulen los miedos, las paranoias y las autoafirmaciones narcisistas. Como el hábil cirujano que abre la herida cerrada en falso, para que emerja todo el pus, Buda desenmascaró todos los autoengaños y falacias del ser humano, e invitaba a trabajar sobre uno mismo sin tregua y a meditar para que se drenase la infección de la psique. La falsa autoestima, la arrogancia y la vanidad, la autoimportancia y soberbia, son modos de la avidez. Esta avidez del ser humano es como un pozo sin fondo. Pero cuando uno desarrolla la visión profunda, y entiende que todo es efímero y transitorio, empezando por el propio cuerpo, entonces el apego cede y esa voracidad desmedida va perdiendo la fuerza de sus cimientos. Esa etiqueta pegada a ninguna parte que es el ego, fantasma sediento e insatisfecho, debe ser desmantelado. Es el sentimiento desarrollado del yo el que genera tanto aferramiento y afán de posesividad. Solo purificando el ego y liberándose del sentido del yo, puede lograr una persona dar el gran salto hacia la mente iluminada. Siddhartha Gautama renunció a todo para hallar lo incondicionado. Para ver lo que está más allá de las apariencias y del ego, se requiere una transformación radical y un giro espectacular de la mente. Tienen que caer los viejos patrones de conducta mental y los ancestrales códigos evolutivos.
Como decía Buda, la mayoría de los seres humanos pasan toda su vida caminando de arriba abajo por la misma orilla, en lugar de decidirse a cruzar a la otra. Nos identificamos mecánicamente con todo y a todo nos aferramos. Así, el sufrimiento profundiza y se intensifica. La ausencia misma de placer ya nos crea dolor, y nuestras descontroladas reacciones volitivas nos someten a servidumbre. Buda, en su afán por ayudar a la humanidad, invitaba y exhortaba a la libertad interior. Diagnosticó la enfermedad y la causa de la enfermedad. Pero fue más allá al formular la tercera noble verdad. La tercera noble verdad, la aniquilación del dolor. Si un médico diagnostica el mal y su causa, pero no puede hacer nada para combatir la enfermedad, ¿qué clase de médico es? La tercera noble verdad es que el sufrimiento puede ser aniquilado. ¿Quién ha supuesto que Buda era un pesimista? Él nunca perdía la sonrisa ni el contento, encaraba las situaciones difíciles con ecuánime intrepidez, y mostraba el camino para dejar en sus justos términos el sufrimiento y el placer, y para ser algo más que una marioneta en los poderosos hilos del dolor. Hay un estado de la mente donde puede cesar la voracidad y se pueda poner término al sufrimiento. Hay una dimensión de la psique donde sea posible instalarse más allá de la sed, y situarse equilibradamente entre el placer y el dolor. Es posible establecerse más allá de la ansia que tanta desolación ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. Si la avidez y el aferramiento son las causas del sufrimiento, habrá que entrenarse en el desapego para atravesar el fantasma del sufrimiento y encontrar la bienaventuranza. Aniquilando la avidez, se pone fin al sufrimiento. Si remite la sed, cede el dolor. Pero la avidez está tan enraizada en la mente humana que se requiere una estrategia sabia y muy minuciosa para erradicarla. La psicología budista dispone de métodos eficaces de transformación, y de toda una praxis para transformar la mente y abrir el corazón. De momento, el que aspire a ello debe comenzar a cultivar las sublimes moradas. Debido a que él mismo hubo de someterse a una honda transformación liberadora, conocía bien los medios a utilizar, que mostró a lo largo de 45 años. Buda no cejó nunca en tal empeño, ni siquiera cuando estaba muy enfermo. Siempre alentó a la búsqueda, declarando una y otra vez: la enseñanza es buena en el principio, es buena en el medio y es buena en el fin. También aseguraba que la enseñanza es el maestro, el vehículo para pasar de la orilla de la ignorancia a la del conocimiento, la senda hacia lo incondicionado. Insistía en la necesidad de la autovigilancia y la pureza, del conocimiento directo y vivencial y del discernimiento esclarecido. En una ocasión habló así a un monarca: así como, oh gran rey, en medio de los montes hay un lago puro, brillante, cristalino, y hay un hombre de buena vista parado en la orilla, ve conchas y caracolas, arena y piedras y cardúmenes de peces en movimiento o detenidos, y piensa: este lago puro, brillante, cristalino, en él hay estas conchas y caracolas, arenas y piedras, y cardúmenes de peces están en movimiento o están detenidos. De la misma manera, oh gran rey, el monje, teniendo su mente así concentrada, pura, limpia, sin mancha, libre de impurezas, maleable, lista para el trabajo, estabilizada, e inmóvil, dirige su mente hacia el conocimiento de la destrucción de las impurezas. Él conoce de acuerdo con la verdad, este es el sufrimiento. Él conoce de acuerdo con la verdad, esta es la cesación del sufrimiento. Él conoce de acuerdo con la verdad, estas son las impurezas. Él conoce de acuerdo con la verdad, este es el camino que conduce a la cesación de las impurezas. La mente de aquel que conoce así, que ve así, se libera de la impureza del deseo, su mente se libera de la impureza de la existencia, su mente se libera de la impureza de la ignorancia. Y en él, así liberado, se produce el conocimiento, es la liberación. Él conoce, el renacer ha sido destruido, la vida religiosa ha sido realizada, se ha hecho lo que se debía hacer, nada queda después de la actual existencia. Si el sufrimiento deviene por la avidez y esta avidez puede superarse, se pondrá término al sufrimiento.
Pero además, para el Buda que se refería al renacimiento, como ya veremos, y no a la reencarnación, al alcanzarse la liberación definitiva, se ponía término a la rueda de renacimientos y se emergía para siempre del samsara, el universo fenoménico, la existencia como tal. Sin apego no hay encarnación. Cuando la purificación de la mente es total y la compasión mana del corazón, se experimenta la paz y la sublimidad que es el nirvana o liberación definitiva. Se aniquilan la ofuscación, el apego y el odio, y la mente recobra su naturaleza búdica o iluminada. Al iluminarse, el Buda entendió de manera supraconsciente que por no haber conocido y entendido las cuatro nobles verdades, tanto él como los restantes seres humanos estaban encadenados al renacer continuo, y explicó: hasta que no tuve una visión y un conocimiento perfectamente claros y exactos de estas cuatro verdades, no pude tener la certidumbre de haber logrado la iluminación perfecta. Para obtener esta comprensión cabal fue necesario un inmenso trabajo sobre sí mismo. Solo después de haber drenado todos los condicionamientos de su mente y haber desencadenado la visión liberadora vipassana, pudo entender una realidad que está allá de la realidad ordinaria. Así es como llegué declararía a comprender aquel principio profundo, difícil de ver, difícil de entender. Fuente de sosiego, excelente y sutil, inaccesible al solo razonamiento, y que solo los sabios pueden entender. Buda conectó con aquello que escapa a la mente ordinaria, con lo inefable, con lo que se oculta tras las apariencias y no es posible percibir hasta haber liberado a la mente de toda traba. Tomó conciencia de que no era nada fácil captar aquello y que solo unos pocos estaban llamados a hacerlo, hasta tal punto que habría de declarar: pero algunos hay que no tienen los ojos demasiado empañados. Estos sí que podrán comprender la verdad. Si Buda solo hubiera hecho referencia al sufrimiento y a su causa, y hubiera hablado de la posibilidad de evitarlo, pero sin proporcionar una terapéutica para emerger de la masa del dolor, su enseñanza incompleta. Pero la praxis liberatoria y la guía de purificación se hallan en la cuarta noble verdad, la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. El noble octuple sendero. Hay un estado de liberación total de la mente y de ausencia de todo apego, miedo y ofuscación que la tradición de la India ha denominado nirvana. El nirvana es la cesación de todo sufrimiento, la sublimidad sin límites, y la inquebrantable quietud del que nada ansia y nada teme. El que lo obtiene es un iluminado o un liberado viviente, y desde el enfoque budista ha conseguido sustraerse a la rueda de los sucesivos renacimientos. De la tradición ancestral de la India, Buda adoptó la ley del karma, pero no la teoría de la reencarnación, sino la del renacimiento. Dado que para Buda no hay un ser fijo o un yo permanente, no existe, por tanto, una entidad espiritual que vaya tomando cuerpo tras cuerpo. No hay nada fijo que se reencarne, pero sí acumulaciones mentales e impulsos subliminales que van pasando de uno a otro ser hasta que, mediante la liberación definitiva, ese flujo se sustrae a toda existencia ulterior. Este es el aspecto más difícil de comprender de toda la enseñanza budista, porque de hecho no puede ser esclarecido solo a través de los conceptos o del limitado lenguaje, se requiere de la experiencia. Más adelante contestaremos estas preguntas que han obsesionado a los seguidores de Buda: si no hay un yo para renacer, ¿qué renace? U otra más contundente: si no hay nadie para liberarse, ¿quién obtiene el nirvana? Por ahora continuemos con Buda y su enseñanza. Hay una ley universal de causa y efecto, acción y reacción. Tal ley es el karma. Pero este karma es también voluntad y deseo, lo que siempre deviene en futuros efectos. Y todo pensamiento, palabra o acción engendra su propio efecto, su karma correspondiente, que será recibido en esta vida o en sucesivas. Por tanto, la ley del karma es también una forma de distribución equilibrada. Como el que lanza el boomerang que regresa a la mano, cada actividad mental o física genera un karma que nos es devuelto. Así, la inexorable ley del karma no hay que entenderla como un destino o sino implacable, puesto que de hecho cada uno hace su propio karma.
Buda no solo apelaba de manera constante a la inteligencia del individuo, sino que también insistía en su responsabilidad, y, en especial, en cuanto que no hay un ser supremo en el que descargarla. Aseguraba que todos los seres son dueños de sus actos, herederos de sus actos, hijos de sus actos. Están sujetos a sus actos, dependen de sus actos. Todo acto que cometan, sea bueno, sea malo, de aquel acto heredarán. De tal modo que solo una conducta en pensamiento, palabra y acciones impecable evita un karma negativo. Para Buda todo es una sucesión de fenómenos condicionados, un continuo fluir. Los fenómenos, sin una entidad permanente, ruedan y ruedan sin cesar. Todo surge y se desvanece, para volver a surgir y desvanecerse. Esta transitoriedad, este surgir y desvanecerse también alcanza, y de lleno, a todos los componentes o agregados del ser humano. ¿Por qué renacemos? Por la ignorancia y el apego. El apego origina un karma de renacimiento. La avidez es una poderosa fuerza que induce a proseguir con la existencia fenoménica. La sed es un impulso irrefrenable que nos impulsa de existencia en cualesquiera de los planos de la misma que los budistas describen. El anhelo desorbitado es la potencia que impulsa el renacimiento. Solo cuando se alcanza el nirvana, que pone fin a toda aflicción, apego y miedo, se extingue todo impulso de renacer. Cuando la cera de la vela se acaba, se extingue su llama. El mundo fenoménico es el samsara. El impulso irrefrenable de continuar y el apego al samsara nos lleva de renacimiento en renacimiento, como el viento arrastra una hoja a su voluntad. Los pensamientos, palabras u obras teñidos por el egocentrismo y por la volición egoísta generan sus efectos debido a la inexorable ley de causalidad que es el karma. Nuestro último momento pensamiento de la actual vida impulsa el primer momento pensamiento de la sucesiva, como una bola de billar impulsa a la otra. ¿Qué hay del uno de esta vida en el uno de la siguiente? El impulso, la sed de proseguir, el apego. Es como, recurriendo de nuevo al ejemplo de la vela, la llama de una vela que enciende otra vela. No es la misma vela, pero algo conserva de la anterior. Esa energía impersonal cargada de propensiones subliminales es la que toma existencia tras existencia. No hay un yo permanente que transmigre, en opinión del Buda, y en contra de la concepción del hinduismo. Renacen los impulsos y renacen todas las fuerzas y anhelos que ansían proseguir, debido a su propia voluntad de perpetuarse. Esa energía abandona unos agregados cuerpo-mente para tomar otros, y así sucesivamente hasta que se obtiene la liberación definitiva. Los agregados son, el cuerpo o materia, las sensaciones, las percepciones, las actividades mentales y la conciencia. Todo ser humano dispone de estos 5 agregados que conforman la actualmente denominada unidad psicosomática. En tanto no se obtiene el nirvana, estos 5 elementos están sometidos al sufrimiento inevitable, y, también, son víctimas de la enfermedad, la decadencia, la vejez y la muerte. Cuando sobreviene la muerte, los 5 agregados se disuelven, pero el impulso de existencia, la sed ciega de manifestación, toma otros agregados. Al morir, el impulso que deja esos agregados tiene su propio deseo de renacimiento, de modo tal que se deja de existir. Hay extinción. Hay eternidad. Buda consideraba todas estas cuestiones improcedentes, porque entran en el terreno no solo de lo desconocido, sino de lo incognoscible y porque jamás podrán ser dilucidadas mediante palabras o a través de la razón ordinaria, sino solo a través de la experiencia meditacional. El mismo Buda no entraba jamás en tales disquisiciones o abstracciones que desvían del verdadero sendero hacia la sublimidad. Explicaba. Supongamos que uno viene y os dice: pues yo no seguiré la vida de pureza que enseña el bienaventurado hasta que él no me aclare si el mundo es eterno o no es eterno, si es infinito o no es infinito, si el cuerpo y el alma son una misma cosa o dos cosas distintas, si el perfecto perdurará después de la muerte, o si no perdurará, o si perdurará y no perdurará al mismo tiempo, o si ni perdurará ni dejará de perdurar. Ese sí que morirá antes de que el perfecto pueda acabar de darle todas las explicaciones que pide.
Es como uno que le hubiesen herido con una flecha emponzoñada, y sus compañeros, amigos y parientes hubiesen traído un cirujano para curarle y el herido les dijese: ah, no. Nada de sacarme la flecha mientras no sepa quién me ha herido, si es de casta de guerreros, de sacerdotes, de plebeyos o de siervos. ¿Cómo se llama, y cuál es su linaje? Si es alto, bajo o mediano. ¿Qué duda cabe de que ese moriría antes de que pudiesen contestarle a todas sus preguntas? De igual modo, el que se niegue a practicar la vida de pureza antes de que le aclaren todas esas cuestiones sobre si el mundo es eterno o no, y todo lo demás, no cabe duda de que morirá antes de que el perfecto pueda acabar de darle todas las explicaciones que pide. El Buda era pragmático. Conocía la enfermedad del sufrimiento y, convencido de la posibilidad de ponerle término, proporcionaba un método para conseguirlo. Prevenía contra las inútiles elucubraciones filosóficas. Sin embargo, profundicemos un poco más en la cuestión del karma y el renacimiento. El cuerpo y la mente, los agregados, mueren, pero el impulso y las propensiones subliminales prosiguen y toman otros agregados. Dependiendo del karma acumulado, se nace en uno u otro reino de existencia. El humano es solo uno de ellos. La voluntad de existir y el apego condiciona el ciclo de las existencias. No hay un ego o ser que se reencarne. El último pensamiento dinamiza el siguiente, y así en lo sucesivo. Tal ocurre también en cada momento de nuestra vida. Un pensamiento sucede a otro. Un impulso condiciona a otro. Los momentos pensamientos se suceden y perpetúan. Y las tendencias volitivas originan continuidad, causas y efectos. La ley de acción y reacción se cumple momento tras momento. Vamos arrastrando en el trasfondo de nuestra psique toda suerte de tendencias que se acarrean, también, de existencia en existencia. Nuestro karma acumulado se manifiesta ininterrumpidamente de instante en instante, dando el salto de una a otra existencia. Nada se pierde, porque el apego origina el karma y el karma condiciona cada momento y situación. Solo los pensamientos, palabras y actos ausentes de egoísmo no acumulan karma, sino que colaboran a ir agotando el que estaba acumulado. Solo a través de la perfecta ecuanimidad y de toda ausencia de personalismo, el karma se va agotando. La mente para el Buda era una reserva de impresiones, tanto de esta vida como de vidas anteriores. Todo se va adhiriendo a la mente, y ésta va dejando surcos y surcos, que se perpetúan, porque la mente corre siempre por esos viejos surcos o caminos, y solo una atención poderosa puede eliminar esos surcos viejos y obligar a la mente a retomar nuevos caminos frente a las impresiones de la vida. A estas impresiones subliminales que se arrastran de una vida a otra, se las denomina samskaras, y son impulsos que condicionan los modelos de conducta mental y los comportamientos en tanto no se agota su energía. Pero, ¿cómo se agota? A través de las correctas actitudes internas, el trabajo meditacional y el desarrollo de la sabiduría. Estas adherencias e impulsos que conforman la psique profunda, son un flujo anímico que se retroalimenta con las reactividades anómalas de la mente, pero que pueden ser solventados con el cultivo de la atención y el desarrollo de esa energía de precisión, claridad y cordura propia de la ecuanimidad. Si se agota el anhelo de devenir, es decir, si se supera el apego, no se acumula karma y es posible sustraerse a la rueda de innumerables renacimientos. Las tendencias subliminales, las corrientes de la consciencia, y las tendencias volitivas originan la continuidad, la prolongada serie de causas y efectos, cuyas energías no se extinguen con la muerte. Según la ley inexorable del karma, todos esos residuos dinámicos son transmitidos de una a otra existencia. Traemos, pues, un karma, pero este se va haciendo de momento en momento, en mente, y en palabra y obra. Pero cuando actuamos sin autorreferencia, sin egoísmo, nos vamos liberando de la carga negativa de karma y vamos hallando la libertad interior. Uno se convierte en el artífice de su mente, y como sea la mente serán los comportamientos. Buda decía: tu mente es el fundamento de todo y todo se fundamenta en la mente. Si la mente está libre de los grilletes del egoísmo y sus aptitudes son ecuánimes, se va quemando el karma acumulado. Pero para ello se requiere un esfuerzo.
De ahí que Buda siempre aconsejase a sus monjes: permaneced alertas. Esforzaos, porque somos el resultado de nuestras acciones pasadas y lo seremos de nuestras acciones presentes al morir. Los 5 agregados se disgregan, pero el impulso de existencia permanece. La vida entraña sufrimiento. El dolor es inherente e inevitable a todo vivir fenoménico. Solo cuando el ser humano se sustrae del samsara, se halla lo inconmensurable. El venerado y respetado Narada Thera, abad de un monasterio de Sri Lanka y excepcional erudito budista Theravada, dijo en una ocasión: en el momento de la concepción es el karma pasado el que condiciona la conciencia inicial que vitaliza el feto, es la energía kármica invisible la que produce los fenómenos mentales, y el fenómeno de la vida en un fenómeno físico ya existente, para completar el que constituye el hombre. Por eso, solo agotando toda la fuerza de los impulsos, hallaremos una inefable y podremos enfrentarnos a lo incondicionado. La cuarta noble verdad del sendero: pero la vida es aquí y ahora. El Buda insistía en necesidad de relacionarnos con lo inmediato. Momento a momento se hacen una o muchas vidas, por eso Buda decía: el pasado es un sueño, el futuro un espejismo, el presente una nube que pasa. Todo es transitorio, efímero, el ego solo es provisional. Pero en la realidad del momento se puede encontrar la senda hacia la liberación. El noble octuple sendero es el vehículo capaz de desplazarnos de la servidumbre a la libertad. No importa cuáles sean las creencias sobre el alma, sobre el renacimiento, sobre la eternidad o no eternidad, sobre la existencia de un ser supremo, o sobre nuestra propia existencia. Lo esencial es que hay un vehículo para desplazarse de la ignorancia a la sabiduría, y tal es el noble octuple sendero que puede ser observado por cualquier persona, agnóstica o creyente, y que a todos beneficia, porque se basa en la denominada triple gema: genuina moralidad, entrenamiento mental y desarrollo de la sabiduría. La genuina moralidad no tiene nada que ver con la engañosa y cambiante moralidad convencional, y es bien simple: consiste en poner los medios para no dañar a ningún ser sintiente y en poner también los medios para proporcionar felicidad a los otros. La genuina moralidad es la conducta impecable, la compasión, y la benevolencia. Buda recomendaba cultivar siempre que fuera posible las santas moradas o estados sublimes: benevolencia, amor, ecuanimidad y alegría altruista. También insistía en la necesidad de fomentar la iluminación, la atención, la indagación de la realidad, la energía, el sosiego, la concentración y la ecuanimidad. Por el contrario, es necesario aprender a superar las 5 ataduras. 1. La ilusión de tener un yo. 2. La duda escéptica o sistemática. 3. El apego a ritos y ceremonias. 4. La concupiscencia. 5. Y la malevolencia. La genuina moralidad va agotando el karma acumulado y poniendo alas de libertad a quien la cultiva. A este respecto, Buda declaraba: cuando los actos no son inspirados por la avidez, el odio y la ofuscación, no son nacidos, basados y originados en la avidez, el odio y la ofuscación, cuando no hay en ellos nada de avidez, odio ni ofuscación, entonces no queda nada por madurar, y los actos no tienen raíces y son como árboles truncados, que no pueden ya volver a brotar ni a crecer en el futuro. El segundo principio de la triple gema es el entrenamiento mental. Esto es, el cultivo adecuado de la mente para poder mejorarla, purificarla, eliminar los samskaras y desarrollar la sabiduría. Por tanto, moralidad, entrenamiento mental y sabiduría se complementan y son las 3 gemas para la evolución del buscador. Los 8 factores que conforman el noble octuple sendero recogen la moralidad, el cultivo de la mente y los medios para desarrollar la visión liberadora. Tales factores son: la recta comprensión, el recto modo de pensar, las rectas palabras, la recta conducta, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. No cabe duda que el Buda no solo mostró incansablemente esta vía a lo largo de sus 45 años de ministerio, sino que exhortaba a sus monjes a que la observaran con celo. Se la ha denominado, con justicia, el sendero directo hacia la liberación.
Todas las escuelas y ramas budistas lo consideran lo más nuclear de la doctrina. Más allá de cualquier creencia religiosa o metafísica, esta vía es válida para todas las personas. Contiene ética, actitudes vitales, ciencia psicosomática, psicología, medicina de la mente y soteriología, y es de excepcional precisión. Solo una mente lúcida, como la del Buda, podía haber tejido y entretejido tan minuciosa y sabiamente esta senda liberadora, donde nada es gratuito y nada queda al azar. Esta vía supone la práctica a la que hay que someterse para lograr la transformación y caminar hacia el nirvana. Sin esfuerzo y sin práctica asidua, el cambio interior no sobreviene. En palabras del Buda: monjes, todo esto que yo he comprendido por experiencia propia, que os he enseñado, y que vosotros habéis aprendido, todo esto hay que practicarlo, hay que cultivarla y ejercitarlo con asiduidad, para que esta misma vida de pureza se conserve y perdure por mucho y mucho tiempo, para bien y felicidad de muchos, por compasión del mundo, para el bien y la felicidad de todos los seres humanos y divinos. Así se expresaba el Buda hace ahora 2500 años. Y su noble octuple sendero sigue siendo incuestionablemente transformador. No es de extrañar que la gran mayoría de los psicólogos modernos busquen en la enseñanza del bienaventurado, toda vez que en ella encuentran una profundísima y extraordinaria psicología de la realización. Y aunque el desarrollo de los 8 factores del noble octuple sendero exigiría por sí mismo uno o más volúmenes, es necesario hacer aquí una descripción sucinta de cada factor, ya que toda la enseñanza del Buda se basa en ello, como el propio maestro insistió en mostrarlo década tras década. Es la balsa, como él indicaba, para cruzar sano y salvo de una a otra orilla. Factores del noble octuple sendero. La recta comprensión es un modo lúcido de entender la naturaleza misma y el alcance de la enseñanza. Consiste en discernir lo que es favorable y desfavorable para la evolución interna, y en saber que hay que superar los obstáculos y contaminaciones mentales, cultivar las actitudes y los actos positivos, poner en práctica las 4 nobles verdades, evitar actos nocivos, ya sean físicos, de palabra o de mente, así como fomentar los provechosos. La recta comprensión nos permite ver la existencia tal cual es, evitar lo trivial y superfluo al razonar y al hablar, no enredarse en cuestiones improcedentes o acrobacias metafísicas innecesarias, percatarse de lo más esencial para mejorar y ponerlo en práctica, desarrollar enfoques claros, y no dejarse atrapar por la madeja de opiniones y conceptos. Consiste en comprender, asimismo, la necesidad de superar el apego, el odio, la ofuscación y otras trabas. La recta comprensión es preparar la mente para que pueda ver los fenómenos tal cual son, surgiendo y desvaneciéndose, sin falsas interpretaciones, a través de la experiencia y no de la idea u opinión. La recta comprensión previene contra la tendencia a dar prioridad a lo superfluo y robársela a lo esencial, y contra la propensión a dejarse atrapar y confundir por la ilusión y el autoengaño. Es, por último, una óptima capacidad de discriminación y de entendimiento purificado. Y, ante todo, no es mera y simple comprensión intelectual. Solo en la medida en que se libera la mente de samskaras y negatividades, se obtiene la comprensión real y profunda. A su vez, solo una comprensión tal modifica y libera. El recto modo de pensar no es fácil de conseguir. Todos somos pensados y zarandeados por nuestros pensamientos, que muchas veces son reacciones en la superficie de nuestra mente, del caos y confusión que hay en su trasfondo. Nuestro pensamiento, además, está contaminado por la avidez, el odio, la ira, los celos, el egotismo, y otros venenos. Un pensamiento tal no hace otra cosa que confundir y generar tensiones. Además, al no estar controlado y purificado, está sometido a la crueldad y a la malevolencia. Buda, que investigó como nadie en la mente humana, lo sabía muy bien, e invitaba a poner todos los medios posibles para cambiar el signo del pensamiento. El aspirante tiene que renunciar a los pensamientos malévolos, egoístas y crueles y, por el contrario, cultivar pensamientos y actitudes positivas. Según controlemos el pensamiento y según pensemos, así seremos.
Tal instrucción ya la enseñaban los yogis de la India 3000 años antes de Buda. El pensamiento puede ser luminoso o siniestro, y debe ensayarse el pensamiento contenido y clarificado, preciso y libre de ignorancia. Las rectas palabras son aquellas que están libres de mentira, engaño, censura gratuita, calumnia, difamación, ofensa, insulto, chismes, superficialidad y grosería. Las rectas palabras son las amables, corteses, precisas, veraces y capaces de sembrar unión, concordia, afecto y fraternidad. La recta acción es la conducta noble y limpia, el comportamiento laudable, el proceder impecable. Es provocada por la compasión, la benevolencia, el afán de cooperación, el deseo de ayudar y de evitar cualquier daño al ser sintiente, la tolerancia, la alegría y la benevolencia. Los rectos medios de vida son aquellos que nos permiten vivir sin perjudicar a los demás. Según el Buda, hay que evitar cualquier ocupación que tenga que ver con el ejercicio de las armas, el comercio de seres vivientes, la carne, las bebidas embriagadoras y las ponzoñas o drogas. Buda declara: he aquí que el buen discípulo evita las malas maneras de ganarse el sustento y se lo gana solamente con ocupaciones lícitas. Eso, monjes, es el recto sustentamiento. Pero aún así, Buda insistía en que para que fuera recto sustentamiento noble, hay que acompañarlo de una mentalidad noble e incorrupta. Las actitudes mentales siempre tienen una extrema importancia para el bienaventurado. Hay que tener en cuenta que la perversidad comienza en el pensamiento. El recto esfuerzo es insoslayable para mejorar y seguir la vía de la purificación y el desarrollo de la sabiduría. Buda lo ejemplificó perfectamente. ¿Acaso no estuvo a punto de morir en su afán por hallar lo incondicionado? Sin esfuerzo ningún progreso es posible. ¿Cuántas veces el Buda exhortaba a los monjes y laicos al esfuerzo? En la enseñanza se hace referencia a 4 clases de esfuerzo: el esfuerzo por impedir, el esfuerzo por alejar, el esfuerzo por suscitar y el esfuerzo por fomentar. Hay que impedir que se produzcan en uno mismo actitudes y estados malos y perjudiciales, con energía y ánimo, sin desfallecer, con autovigilancia, y no permitiendo que la codicia, el odio y la ofuscación emboten la mente. Hay que alejar los estados negativos y las actitudes perjudiciales de uno mismo, expulsando la malevolencia, el sentimiento de crueldad, la ira y el apego. Para ello hay que oponerse a los pensamientos nocivos, superarlos y no identificarse con ellos. Hay que luchar por erradicarlos o transformarlas en positivos. Además, hay que suscitar en uno discípulo fiel y bien compenetrado con la enseñanza del maestro. Monjes, hace bien en decidir: aunque se me consuman la piel, los nervios y los huesos, aunque se me seque la sangre y la carne se me marchite, no desistiré de mis esfuerzos hasta haber logrado todo lo que pueda conseguirse con perseverancia, esfuerzo y energía. Buda exhortaba a la firme determinación y, por supuesto, a la autovigilancia. Si uno no se vigila a sí mismo, será imposible siquiera recordar que conviene seguir el noble ótuple sendero. La negligencia es el mayor enemigo. Se requiere una inquebrantable resolución para mutar la psique y crecer interiormente. Solo a través del esfuerzo es posible hacerlo, y no mediante la simple experiencia o la edad. Recordemos que Buda declaraba: la mayoría de las personas al envejecer van ganando en kilos, como el buey, pero no en sabiduría. Sobre el recto esfuerzo, el monje controla y adiestra la voluntad para que no surjan malas e insanas cualidades que aún no habían surgido en él, y para ello se esfuerza, aplica y ejercita la mente. Dirige y adiestra la voluntad para abandonar las malas e insanas cualidades que han surgido en él, y para esto se esfuerza, aplica y ejercita la mente. Dirige y adiestra la voluntad para que surjan las buenas cualidades que aún no habían surgido en él, y para esto se esfuerza, aplica y ejercita la mente. Dirige y adiestra la voluntad para que las buenas cualidades que hayan surgido en él persistan, se multipliquen, permanezcan incontaminadas y se desarrollen hasta la perfección, y para esto se esfuerza, aplica y ejercita la mente.
El Buda a lo largo de su intenso entrenamiento psicológico había tenido que recurrir a toda su energía, motivación, recto esfuerzo y disciplina, los dos últimos factores del sendero, la recta atención y la recta concentración, bien merecen un capítulo entero para ellos solos, sobre todo si tenemos en cuenta que la enseñanza del Buda es la vía de la atención y la autovigilancia, y que ninguno de los factores del noble octuple sendero puede irse conquistando sin una rigurosa atención. Sobre esta cuestión Buda llegó a decir: los que están atentos permanecen vivos, pero los inatentos es como si ya estuvieran muertos. Mediante la atención y la concentración, que facilitan el cultivo de la mente y su desarrollo, se desencadena la sabiduría liberadora que nos permite acceder al nirvana. También a través de estos factores, será posible desarrollar la psique lo suficiente, y lograr la visión cabal vipassana, que hará posible la comprensión iluminadora de las tres características básicas de la existencia y que, según Buda, son la impermanencia o transitoriedad, el sufrimiento o la insatisfactoriedad, y la yoidad o falta de un yo permanente. Antes del Buda, innumerables maestros en la India hicieron referencia a la transitoriedad y al sufrimiento, y mostraron valiosos métodos y técnicas para conocerlos y superarlos. Buda, apartándose de toda ortodoxia, insistió en la vacuidad o relatividad de todos los fenómenos y no contempló ningún ente fijo dentro o fuera del ser humano, es decir, nada aproximado a un alma inmutable, ni a una conciencia cósmica permanente. No haríamos justicia ni a Buda ni a su enseñanza, si no indagáramos, siquiera brevemente, en estos tres rasgos de la existencia. ¿Cómo los descubrió Buda? Mediante su ejercitamiento experiencial. Y no a través de la razón ordinaria ni del conocimiento intelectivo, sino a través de esa visión pura de la que también hablan los yogis, que permite captar, lúcidamente, las cosas y fenómenos tal cual son. Buda escaló a la cima de la consciencia. Desde la total pureza de la mente, pudo utilizar su discernimiento hasta penetrar en lo más profundo de los fenómenos. Si conocéis este cuerpo-mente conoceréis el mundo, habría de declarar. Y así lo hizo él mismo. Con visión penetrante se autodesmenuzó. Miró en lo más nuclear de sus propios componentes humanos, y así vio la base de la existencia. Y vio que esa base no era fija, inmutable, ni permanente. Se enfrentó al desnudo con las tres características de la existencia que operan inexorablemente. Tales son, como ya hemos señalado, el sufrimiento, inherente a toda forma de existencia, la impermanencia o transitoriedad, y la yoidad. La característica del sufrimiento es tan evidente, lo que no quiere decir, como ya apuntó Buda, que no haya placer que no requiere de mayores explicaciones, pero es necesario referirse, con algún detenimiento, a las otras dos características de la existencia, ya que, corno las cuatro nobles verdades, conforman la médula de la enseñanza mostrada por el Buda durante 45 años. Solo podremos ofrecer, obviamente, una información basada en las palabras y por tanto limitada a lo conceptual, pero estas características, al decir de los grandes maestros de meditación budista, se verifican existencialmente cuando, mediante la meditación, se alcanza un grado notable de pureza mental y de visión penetrativa. Entonces comienza a percibirse supraconscientemente el otro lado del espejo. Y el otro lado del espejo es transitoriedad y relatividad, impermanencia y vacuidad. Buda insistía en ello: todo lo compuesto se descompone, todo lo que surge se desvanece, todo lo que nace, muere. En suma, todo cambia, todo se modifica, y todo fluye. Este fenómeno de transitoriedad también alcanza, y muy de cerca, a nuestros cinco agregados. Cambian el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, los estados de la consciencia y la propia consciencia. Todo es flujo, nada está fijo. Los fenómenos brotan y se desvanecen a cada instante, a cada momento. Se trata de un continuum que no cesa, aquí y allá, en todas partes, de causa a efecto, de acción y reacción. El momento anterior condiciona el presente y el presente al posterior, de manera que se va formando un flujo ininterrumpido incluso en nuestra mente. Este continuum no tiene principio ni fin.
Los fenómenos ruedan y ruedan, se nos dice, en el juego de luces y sombras del escenario de la existencia. Es como un río que no deja de fluir, que jamás se detiene. Es una comprensión beneficiosamente indescriptible, pero que le procura a la mente un giro total y cambia todas las actitudes mentales. Hay una ruptura en el nivel ordinario de la consciencia y se ve la realidad oculta tras la realidad aparente. Cuando se obtiene una experiencia directa de esta característica de la existencia que es la transitoriedad anímica, empiezan a quebrarse los grilletes del apego. Si todo es transitorio, ¿a qué y por qué apegarse? Y precisamente porque todo es efímero, el ser humano ordinario experimenta dolor. Se aferra y sufre. Por ilusión y autoengaños queremos inmortalizar lo que se desvanece, retener lo que se marcha. Pero como el continuo surgir y desvanecerse de todo lo constituido, de todos los fenómenos, no es fácil de ver por el ser humano a cada momento, Buda insistía en que reflexionemos, al menos, en la enfermedad, la vejez y la muerte, a las que él denominaba los tres mensajeros divinos, porque nos ayudan a obtener una visión más genuina de la existencia y a hallar fuerzas para superar el ego falso y con él el egoísmo, y a procurar a nuestra existencia el sentido de la búsqueda de lo incondicionado. Si todo lo constituido entraña sufrimiento, es impermanente y carece de entidad, habrá que abocarse hacia lo que no es constituido ni nacido ni condicionado. Ese estado lo llamaba el Buda el Nirvana. En una ocasión Buda se dirigió así a sus discípulos: ¿qué os parece, monjes, las formas materiales son permanentes o impermanente? Impermanente, Señor. ¿Y lo que es impermanente, entraña placer o sufrimiento? Sufrimiento, Señor. ¿Y de aquello que es impermanente y mudable y que entraña sufrimiento, os parece que se pueda con razón decir esto es mío, yo soy esto, este es mi yo? No, Señor. Exactamente igual sucede con las sensaciones, las percepciones, las actividades mentales y la consciencia. Todo es impermanente y mudable, todo entraña sufrimiento y de nada puede decirse con razón esto es mío, yo soy esto, este es mi yo. Y así desembocamos de lleno en la tercera y más controvertida, y para muchos alarmante, característica de la existencia: la ausencia de una entidad fija, o yo permanente, fijo, inmutable. Al formular este aspecto de su pensamiento, Buda fue más allá que cualquier interpretación de la ortodoxia hindú. Nadie había proclamado que nada es, que todo es vacío, y que todo es relativo. Por esta razón no se puede hablar en el budismo de reencarnación, como ocurre en el hinduismo, que cree en un alma que transmigra y pasa de cuerpo a cuerpo, sino de renacimiento. Es por falta de visión profunda y esclarecedora, afirman los budistas, que el ser humano cree en un yo estable o en un ente permanente que habita dentro o fuera de nosotros. Según Buda, no hay un principio superior inmutable. Hay dioses o seres superiores al hombre, sometidos ellos mismos al tiempo y a la transitoriedad. La inmensa generalidad de la humanidad actual no tiene un yo permanente. Si lo tuvieran, ya no pertenecerían a este mundo. La gente de la humanidad actual se puede dividir en dos grandes grupos. Unos muy pocos que están formando o tratan de formar dentro de ellos un ego permanente, y una inmensa generalidad de seres, o sea la mayoría, que carecen de un yo permanente y solo tiene un ego falso, que les produce la ilusión de tener un yo permanente. Este ego falso está conformado por multitud de pequeños egos que corresponden a diversos estados mentales y anímicos, tales como un ego de orgullo, de vanidad, de dureza, etc. El ego falso es en consecuencia un ego fragmentado en múltiples pequeños y grandes egos. La ilusión en que cae el hombre común es creer que este ego falso constituye su verdadero ego permanente y no se da cuenta de esta fragmentación que ocurre dentro de él. Las iglesias y diversas religiones se dirigen a tal hombre como poseedor de un ego único, y la contradicción que se les produce en su vida diaria la atribuyen a designios de la divinidad. Excedería los propósitos de este trabajo profundizar en este ego falso y fragmentado que hace uso de los hombres hoy.
Solo podemos decir para quienes buscan crecer y se dan cuenta de esta fragmentación existentes en ellos, que existen buenos libros de autoconocimiento y superación, todos ellos derivados a partir de este descubrimiento del Buda, que es único y tremendo porque pone fin a un castillo de ilusiones falsas de los humanos. Creemos que solo una persona que ha logrado formar dentro de él un yo permanente, basado en amor, justicia, respeto, compasión, tolerancia, bondad, puede acceder a los planos superiores del universo, que se denomina el absoluto, o la divinidad una. El hombre es un ser inacabado. Esto es, la naturaleza nos ha colocado sola, sin mucho esfuerzo de nuestra parte en este lugar, en este estado de ser humano. Es el propio ser humano quien debe terminar por sí solo su evolución, accediendo a formar dentro de sí este yo permanente. Solo un yo permanente puede trascender la muerte del cuerpo físico porque tal yo permanente está compuesto de sustancias muy sutiles y finas del universo y no le afecta la muerte del cuerpo físico. Solo en tal caso se puede hablar de reencarnación. Para la generalidad de la masa humana, donde solo los deseos de una vida dan origen al impulso de la siguiente vida, se puede hablar que existe renacimiento. Solo un renacer de impulsos. Pero la naturaleza respeta las decisiones de cada hombre y si el individuo no le importa esta fragmentación que ocurre en su interior, con diversos sentimientos y pensamientos, si no se preocupa en crecer interiormente y se deja atrapar por la futilidad de la existencia banal y de goce de los sentidos, es solo él el que pierde una gran oportunidad. Los evangelios de Jesús se refieren insistentemente a que el hombre debe despertar del sueño de la vida, que el sueño del yo falso y fragmentado, y señala como destino de este hombre que no despierta que será separado del árbol de la vida. Se piensa, pero no hay quien piense. En el plano cotidiano, en hombre común, que es la enorme masa de la humanidad, no existe un yo permanente, solo existen los 5 agregados que constituyen el ser humano. No tienen un yo tras él, y nadie dispone de esos agregados ni es su dueño o siquiera testigo. Se piensa, pero no hay quien piense. Solo la ilusión hacer creer que detrás de los pensamientos exista un pensador. ¿Quién sufre? Los agregados. ¿Quién muere? Los agregados. Es el conjunto de los 5 agregados los que conforman la unidad psicosomática, pero cuando se disgregan con la mente, nada queda, salvo ese impulso de vida que enciende otra vida y otros agregados. Solo el nirvana pone término a ese impulso. Detrás de los 5 agregados solo hay vacuidad analta. Así, los 5 agregados están sometidos a la impermanencia y la yoidad. Buda declara. Es como cuando un prestidigitador se instala en lugar concurrido y da un espectáculo. Y un hombre que tiene buena vista mira bien la prestidigitación y la examina con cuidado. Y habiéndola examinado con cuidado ve que bien mirada, es cosa hueca, vacía y sin sustancia. ¿Qué sustancia puede tener, en verdad, la prestidigitación? De la mismísima manera, monjes, quien examina con cuidado la consciencia, sea pasada, presente o futura, propia o ajena, densa o sutil, baja o elevada, cercana o remota, ve que, bien mirada, es cosa hueca, vacía y sin sustancia. ¿Qué sustancia puede, en verdad, tener la consciencia? Y de igual modo se pronuncia el Buda con respecto a las formas materiales, las sensaciones, las percepciones y las actividades de la mente. En verdad os digo, monjes, que quien se complace en las formas materiales, las sensaciones, las percepciones, las actividades mentales o la consciencia, se complace en algo que en realidad es sufrimiento. Y quien se complace en el sufrimiento, yo os digo que no logrará la liberación. La vida es una alternancia de dolor y placer. La felicidad no se puede hallar en lo que por su propia naturaleza es transitorio. La felicidad es un estado interior de paz inefable que viene dado cuando se supera la ignorancia, el apego y la aversión. En lo condicionado no puede haber tal cosa como la felicidad.
Pero el nirvana representa la sublimidad, esto es, bienaventuranza sin límites solo a través de la sabiduría, que permite ver los fenómenos tal cual son y establecerse en el firme desapego, puede el ser humano poner término a ese flujo de existencia que toma forma tras forma, y emerger de la rueda de la vida para, hallando lo incondicionado el nirvana, superar toda aflicción. Del apego deriva el sufrimiento y la incertidumbre. Para el que se sitúa más allá de la sed del ego, ¿qué temor, qué tribulación, qué pesar pueden sobrevenir? Buda no deja a lo largo de toda su vida de insistir en la causa del sufrimiento. Declara el Buda. Pendiente de lo que agrada y de lo que no agrada, se reacciona a todas las sensaciones, agradables, desagradables o neutras con afición y ganas de gozar, y así se van creando servidumbres. Y el que se deleita con una sensación quiere conservarla, y se apega a ella. Y de este apego procede el devenir actual, y del devenir procede el nacimiento futuro, y del nacimiento proceden la vejez, la muerte, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. Este es el origen de toda esta masa de sufrimiento. El aferramiento y la aversión son, pues, los límites que estrechan nuestra mente y la condicionan agregando mayor dolor sobre el dolor. Pero, ¿cómo liberarse del apego y de la aversión? ¿Qué vía seguir para obtener otra dimensión de la mente, más clara, luminosa y ecuánime? El noble octuple sendero conforma la triple gema moralidad, entrenamiento mental y sabiduría. El séptimo eslabón hacia la vía liberadora, la recta atención, es el séptimo factor del octuple sendero. Representa el método para la purificación de la mente y la superación de todos los condicionamientos subliminales. El Buda insistirá a lo largo de todo su ministerio en la necesidad de cultivar la atención mental, purificarla, intensificarla y utilizarla en busca de la liberación. La atención es una facultad preciosa. La mente y en todos los seres humanos opera en unos niveles muy bajos. Una atención debilitada ofusca aún más la mente, distorsiona el discernimiento, y empaña y confunde la comprensión. Pero la atención consciente, purificada e intensificada, permite ver más allá de lo aparente y captar el trasfondo de todo lo existente. Tanto desarrolló Buda su atención y su perceptividad que pudo captar hasta sus unidades subatómicas. La atención es único factor salvífico. Debe obtenerse en el grado más alto posible, porque asociada a la firme ecuanimidad, permite desarrollar la visión cabal o sabiduría. De ahí que existan numerosos métodos en la psicología budista para esclarecer, despertar y purificar la atención, que debe quedar libre de juicios y de prejuicios. Tan esencial es este tema para los budistas, y para el mismo Buda, que desde antaño se ha considerado básico un celebérrimo sermón del bienaventurado titulado El Sermón de los Fundamentos de la Atención. En este sermón, el maestro da minuciosas instrucciones sobre los 4 fundamentos de la atención, que son las 4 contemplaciones: la del cuerpo, la de las sensaciones, la de la mente y la de los objetos de la mente. Es decir, los propios agregados constitutivos, la unidad psicosomática, se utilizan como soporte para el desarrollo, cultivo y metódico entrenamiento de la atención. La precisión del método, no puedo dejar de valorarlo, es genial. Todo está perfectamente estudiado, elaborado y enseñado. Mediante este método de ejercitamiento la mente va recobrando el desapego y la visión clara que desembocan en el nirvana. Buda proponía constantemente a sus monjes que trabajasen en esta dirección. No bastan el estudio, la reflexión, ni las buenas obras, sino que se requiere una purificación mental que permita el acceso a otro modo de ver y de percibir la realidad. Buda declara: es como un domador de elefantes que hinca en tierra una estaca bien robusta y ata a ella por el cuello a un elefante salvaje para quitarle las costumbres salvajes, el recuerdo y la añoranza de la selva, el recelo, la torpeza, la fiebre de la selva, y para acostumbrarle a vivir cerca del pueblo y enseñarle a conducirse como se debe con los hombres. Del mismo modo, el buen discípulo debe sujetar la mente a los 4 fundamentos de la atención para quitarle las costumbres del mundo, el recuerdo y la añoranza del mundo, el recelo, la torpeza, la fiebre del mundo, para que la mente aprenda a conducirse como se debe y logre así el nirvana.
Tanta importancia se confiere en los países budistas a este sermón, que a menudo los mismos seglares lo estudian y meditan, y, más aún, se recita a los enfermos y moribundos. Del mismo modo que los yogis siempre han exhortado a permanecer atentos a la mente, las palabras y las acciones, aquellos que quieren alcanzar la sabiduría utilizan cualquier actividad para entrenar la atención y la ecuanimidad. Como decía un maestro budista, cuando como, como. Cuando duermo, duermo, y así me adiestro en la verdad, porque los demás, cuando comen piensan en 1000 cosas y cuando duermen sueñan con 1000 sueños. Para adiestrarse en la atención hay que mantener el pensamiento contenido y la consciencia en la inmediatez. Se vive mentalmente de momento en momento, en el aquí y ahora, en el eterno presente. De ese modo, la mente rompe con sus estructuras ordinarias de subterfugio, y con sus resistencias y escapismos, y se abre a la realidad instantánea. Así, la atención, como dijera una y otra vez Buda, es todopoderosa, porque mediante la atención a nuestros agregados, conocemos la última realidad. Por eso, Buda aseguraba, todo el universo está en este cuerpo de menos de 2 metros. Conociendo el cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, conoceremos el mundo. Y mediante la atención en la vida diaria, es decir, mediante la meditación en la acción, proporcionaremos a cada momento su propio peso específico, de manera que modificaremos el eje coagulado y petrificado de la mente vieja. En el Sermón de los Fundamentos de la Atención, se puede leer: asimismo, monjes, el monje actúa con plena lucidez en todo lo que hace, va y viene, mira adelante o atrás, se estira o se encoge, se viste y toma la escudilla, come y bebe, mastica y saborea, hace de vientre y orina, camina, está en pie, se sienta, duerme o vela, habla o calla, sabiendo siempre con plena lucidez lo que está haciendo, así permanece. Contemplando el cuerpo en el cuerpo, ciertamente el monje se dedicaba con mucha más insistencia y rigor al cultivo de la atención que el seglar, razón por la que el mismo Buda aclaraba que para llevar una vida de pureza total era más conveniente ser monje que persona de mundo, aunque siempre se ha considerado en la enseñanza que todo ser humano, monje o bebe, mastica y saborea, hace de vientre y orina, esté en pie, se sienta, duerme o vela, habla o bebiendo siempre con plena lucidez lo que está haciendo. La autovigilancia es algo que debe realizar uno mismo. Nadie puede ayudarnos en tal tarea. Hay una parábola del Buda muy significativa al respecto y en una ocasión, monjes, un acróbata trepó a una pértiga de bambú y llamó a su aprendiz. Le dijo: chico, sube el poste sobre mis hombros. Así lo hizo Ben. Y, entonces, el acróbata agregó: está bien, protégeme y yo te protegeré. Cuidándonos así el u otro nos exhibiremos con nuestras acrobacias, ganando dinero y bajaremos sanos y salvos de la pértiga. Tenlo presente, tú estarás vigilante de mí y yo vigilante de ti. Pero entonces el chico sabiamente replicó: no, maestro, eso no resultará. Tú te proteges a ti y yo me protegeré a mí. Así, cada uno protegido y vigilado por sí mismo bajaremos de la pértiga y estaremos a salvo. Ese es el método. La atención es como un diamante en bruto que se puede pulir y abrillantar, y nos permite conectar con la inmediatez y procurarle todo su peso específico. Pero Buda le confería un carácter realmente liberador a la atención, a ese puro percibir y darse cuenta de instante en instante, que posibilita la renovación de la mente a cada momento, y que, además, hace posible el control de los pensamientos, la vigilancia, la autovigilancia y el autoconocimiento. Aconsejaba: vigilad, estad atentos, sed disciplinados, oh monjes, controlad vuestros pensamientos, cuidad vuestra mente. Los monjes habían dejado su vida familiar y social para dedicarse por entero a la búsqueda de la liberación y por ello Buda les exhortaba a poner en marcha todas las condiciones posibles para proseguir con éxito en el largo camino hacia el autoconocimiento. Les decía: la vigilancia hace surgir los pensamientos saludables que estaban latentes. Hace también que los pensamientos nocivos que ya habían nacido, desaparezcan. En el que está alerta, los buenos pensamientos potenciales nacen, y los malos pensamientos actuales se desvanecen.
Buda confería así a la atención despierta la capacidad de modificar las tendencias de la mente. Pero, además de todo ello, sabía hasta qué punto, por falta de atención, podemos herirnos y herir a los demás, y en qué grado, por ausencia de lucidez, podemos proceder incorrectamente. Por esta razón enfatizaba: monjes, no conozco nada que ocasione tantos daños como la negligencia. No conozco nada que proporcione tantos beneficios como la vigilancia. En verdad, la vigilancia acarrea un gran provecho, puesto que todo el entrenamiento al que el mismo Buda se sometió fue con el objeto de purificar la mente y obtener la visión que libera y quiebra las cadenas de la ilusión maya. No es de extrañar que pusiera una especial insistencia en exhortar a los demás para que hicieran el esfuerzo para hallar una salida al sufrimiento a través de la autopurificación. Y, por su propia experiencia, tras años de incansables esfuerzos espirituales, Buda comprendió que la atención mental es la herramienta imprescindible para emerger de la ignorancia, la mecanicidad y la ilusión, y para comenzar a desprenderse de erróneas opiniones y puntos de vista contaminados. La atención es el custodio de la mente. Así, Buda afirmaba: monjes, en una ciudad real fronteriza hay un guardián inteligente, experto y prudente, que mantiene fuera a los desconocidos y admite solo a los conocidos, para proteger a los habitantes de la ciudad y rechazar a los extraños. Semejante a ese guardián es un noble discípulo que está atento y dotado de un alto grado de atención y prudencia. Recordará y tendrá en la memoria incluso aquello que haya sido hecho y dicho hace mucho tiempo. Un noble discípulo que tenga la atención como guardián de su puerta, rechazará lo que no sea saludable y cultivará lo saludable, rechazará lo que sea censurable y cultivará lo que es intachable, y preservará su pureza. La mente. El desarrollo de la atención y el acrecentamiento de la consciencia colaboran en la superación de las antiguas estructuras y esquemas mentales, suturando viejas heridas, descodificando códigos nocivos y resolviendo el núcleo del caos y de la confusión que hay en la psique. Porque el iluminado no insistía en la purificación por un sentido tan solo moral o altruista, en absoluto, sino con la intención de que fuera posible extinguir el sufrimiento. Así, pues, Monjes explica, esta vida de pureza no se practica para adquirir fama, honores ni provecho, ni para lograr una moralidad, concentración, conocimiento o visión perfecta. La definitiva liberación de la mente, esta y solo esta es la finalidad de la vida de pureza, esta es su esencia, esta su consumación. En ningún momento hay que pasar por alto que la renuncia a la que el Buda se sometió tuvo como finalidad encontrar medios, métodos y vías para aniquilar el sufrimiento que él había tenido que encarar con motivo de sus 3 primeras salidas del palacio. El Buda renunció a todo tipo de lujos, a las bellas y voluptuosas concubinas siempre dispuestas a complacerle, a suceder a su padre, a su mujer y a su hijo, solo y exclusivamente para hallar el sendero hacia la extinción del sufrimiento. Descubrió, después de denodados esfuerzos que posibilitaron la revolución de su psique, que hay un estado sublime que todo ser humano puede alcanzar, el nirvana, ya que todos somos, potencialmente, Budas o iluminados. Aunque bien es cierto que para ello es necesario superar la ofuscación, el odio y la ignorancia de la mente y, desarrollando la visión penetrativa, ver la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ser de todos los fenómenos, a los que él se refería como una enfermedad, una espina, un dolor, una aflicción, una desgracia, un desbarate, una vaciedad. Pero la recompensa es enorme, porque otra que la suprema sabiduría que representa la aniquilación de todo el sufrimiento. Y Buda afirma: he aquí, monjes, la suprema paz, la más noble, el apaciguamiento de la avidez, del odio, de la ofuscación. La meta es el nirvana, un estado de bienestar inenarrable. Todo el sendero propuesto el Buda, con sus 8 factores, apunta hacia esa purificación mental que devendrá en un conocimiento recto de los fenómenos y, subsiguientemente en inmensa y la iluminación del nirvana. La empresa es de soberbias proporciones y dificultades, pero la estrategia propuesta por el Buda una contundencia prodigiosa. La atención.
Esta se convierte en la lámpara que sea posible seguir la ruta, y, de un modo parcial referido por los místicos, drenar el fango del consciente y superar las propensiones destructivas. En este sentido, hay pocas parábolas budistas más significativas que la siguiente. La mente es como una casa. Si la casa está bien techada no entran el granizo, la lluvia ni la nieve. Si la casa está mal techada, granizo, lluvia y nieve la anegan. Si la mente está bien protegida por la atención despierta y la ecuanimidad, vigilante e independiente, controlada, las malas influencias y los malos pensamientos no encuentran lugar en ella. Si por el contrario, la mente es negligente y descuidada, es débil e inatenta, será herida y contaminada, tanto por las nocivas influencias del exterior como por los propios pensamientos de ira, malevolencia, incertidumbre, celos, codicia y otros. La atención descarriada, frágil y mecánica, no protege la mente. Solo la atención consciente y lúcida la custodia. El octavo eslabón. La recta concentración. La recta concentración es el octavo eslabón o factor del noble óctuple sendero. Desde la más remota antigüedad, unos 4000 años antes de que naciera Siddhartha Gautama el Buda, los yogis de la India habían concebido y ensayado métodos muy fiables para robustecer la capacidad de concentración de la mente. Por falta de verdadera concentración, la mente se estrella contra las apariencias de los fenómenos, mora lejos de su sabiduría interna, y se pierde notables experiencias supracotidianas. La mente del ser humano está fragmentada y dividida. Sus energías, diseminadas. Y su discernimiento, empañado. Pero a través de un ejercitamiento se puede unificar la consciencia y acceder a planos mentales de excepcional riqueza y fecundidad. El noble óctuple sendero requiere de una aguda concentración que, a su vez, colabora en su alto desarrollo. Buda conoció de primera mano y con profundidad los estados de abstracción. Los experimentó muchas veces e incluso los recorrió de abajo arriba y de arriba abajo varias veces antes de su extinción o parinirvana. Los jhanas son como escalones, que en la medida en que se van ascendiendo van proporcionando una vivencia distinta de uno mismo y de lo demás, pero, sin duda, también procuran un conocimiento más puro e intuitivo, y fuerzan a la mente a modificar su eje y emerger de sus condicionantes hábitos coagulados. A este respecto, Buda afirmaba: monjes, es el camino medio, comprendido a la perfección por el perfecto, el camino que proporciona la visión y el conocimiento y que conduce a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación, al nirvana. Un monje una vez le preguntó: Señor, ¿todos los discípulos alcanzan el nirvana o solo algunos? Buda repuso: unos lo alcanzan y otros no lo alcanzan. El Brahmán, sorprendido, volvió a preguntar en los siguientes términos: Venerable Señor, ¿cuál es la causa, cuál es la razón de que existiendo el nirvana, existiendo el camino que conduce al nirvana, existiendo el Buda como consejero, algunos de los discípulos instruidos alcancen el nirvana y otros no? Déjame, buen Brahman, repuso Buda, que yo a mi vez te pregunte a ti: ¿conoces bien el camino que lleva a la ciudad de Rajagriha? Por supuesto, señor, muy bien, aseveró Brahman. Un hombre, agregó Buda, deseando ir a Rajagriha se te acerca y te pide que le indiques cómo llegar a la ciudad. Y tú le explicas: sigue esa carretera durante un trecho y después de un tiempo te encontrarás con una aldea. Pásala y continúa caminando un poco hasta que llegues a un mercado. Pasa también el mercado y poco después te encontrarás con los parques y lagos maravillosos de Rajagriha. Pero aunque tú le hayas orientado correctamente, él puede tomar un camino equivocado en dirección hacia otro lado. Más tarde otro viandante viene y te pregunta cómo se va a Rajagriha. Y le proporcionas idéntica explicación. Así instruido, llega perfectamente a la ciudad. ¿Cuál es la causa, Brahman? ¿Cuál es la razón para que existiendo el camino que conduce a Rajagriha y existiendo tú como consejero, un hombre exhortado e instruido así por ti, tome la carretera equivocada y el otro llegue felizmente a Rajagriha? ¿Qué podría yo decirte a esto, señor? Replicó el Brahman. Yo simplemente he indicado correctamente el camino.
El Buda explicó de igual modo: Brahman, existe el nirvana y el sendero que conduce al nirvana, y existo yo como consejero, pero en tanto unos discípulos, exhortados e instruidos así por mí, alcanzan la meta inmutable, que es el nirvana, otros no lo alcanzan. ¿Qué puedo yo hacer en tal caso? Un Tathagata es el que indica el camino. Pero, naturalmente, a Buda no se le escapaba la dificultad de seguir rectamente el sendero. Él mismo halló muchos escollos en su búsqueda y tuvo que trabajar pacientemente sobre sí mismo. Por eso instruyó a los monjes desde su propia experiencia, y una y otra vez les solicitó que cuidaran la propia mente y ensayaran la contención del pensamiento. La suya era una enseñanza para el hombre enérgico, fuerte y de propósito firme, no para el lento. Según el budismo, la kármica unión de los agregados hace creer a la persona que dispone de una entidad personal, pero el ego falso o provisional. Pero, ¿quién está tras estos agregados? ¿Quién dispone de ellos? ¿Quién los utiliza? ¿Quién experimenta sus estados? Nadie. Los agregados mismos, cuando están unidos, viven, sienten y piensan, y cuando llega la muerte se disgregan. Todo es relativo. Nada es estático. Así se habla de vacuidad o insubstancialidad, puesto que nada permanece. Y todo es condicionado o condicionante. Solo el nirvana está más allá de todo condicionamiento, más allá de la rueda de causas y efectos, allende todo fenómeno condicionado e interdependiente. Cuando Buda nació había ya en la India eficaces y fiables métodos de autorrealización desde milenios antes. El yoga cuenta con una antigüedad de 6000 años por lo menos, y Buda se sirvió de muchas de sus técnicas y aptitudes. Tuvo numerosos maestros y ensayó buena cantidad de métodos que después de un largo entrenamiento le llevaron a percibir las causas y sus efectos, y la conexión entre el apego y sus resultados. Entre las visiones supraconscientes que obtuvo se encuentra la que ha venido a denominarse la ley del origen dependiente, que consta de 12 eslabones que se cierran en círculos. Para los monjes budistas esta ley es de una excepcional importancia, pero también muy difícil de entender, porque requiere no solo de una comprensión intelectual, sino directa más allá del raciocinio ordinario. Sin embargo, la asimilación de este aspecto de la enseñanza juega un papel fundamental. Cada eslabón deviene condicionado por el anterior y a su vez condiciona y provoca el siguiente. Hace referencia a la existencia sin principio ni fin, al proceso de vida que no se interrumpe excepto si se logra el nirvana. Es una ley de la causalidad con 12 eslabones o factores condicionantes y condicionados, que son: ignorancia, actividades constitutivas, conciencia, mente y cuerpo, los sentidos, contacto, sensación, deseo, apego, proceso de devenir o llegar a ser, renacimiento, sufrimiento. La ignorancia es la que pone en marcha esta rueda de causa y efecto a la que estamos sometidos hasta que hallemos la liberación definitiva. Tal ignorancia consiste en el desconocimiento de la existencia tal cual es, de nosotros mismos y de la realidad. Y su acción provoca en el ser humano distorsión, ilusión, y error existencial y vivencial. De hecho, a causa de la ignorancia, que no nos permite ver los fenómenos como son, generarnos apego y aversión, y engendramos sufrimiento. La ignorancia genera a su vez las actividades y acciones en general mentales, verbales, físicas, que, ejecutadas con egotismo, generan karma. De modo que la ignorancia es causa remota de que la fuerza de existencia se perpetúe con el renacimiento. Las actividades antes citadas dan origen a la consciencia, que se manifiesta gracias a los otros 4 agregados. El cuerpo y la mente devienen por la consciencia y ellos a su vez originan los sentidos, los 5 sentidos físicos y el sentido mental. A causa de los sentidos se origina el contacto y a través del contacto surge la sensación. La sensación produce el deseo y el deseo a su vez el apego. El apego, por su parte, origina karma e impulsa el flujo de existencia, lo que deviene en renacimiento, y en definitiva, en sufrimiento. El proceso puede ser detenido con la siguiente fórmula: al cesar la ignorancia, cesan las acciones; al cesar las acciones, cesa la conciencia.
Al cesar la conciencia, cesan los fenómenos mentales y físicos. Al cesar los fenómenos mentales y físicos, cesan los sentidos. Al cesar los sentidos, cesa el contacto. Al cesar el contacto, cesa la sensación. Al cesar la sensación, cesa el deseo. Al cesar el deseo, cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el proceso de devenir. Al cesar el proceso de devenir, cesa el renacimiento. Al cesar el renacimiento, cesa el sufrimiento. Para terminar, un párrafo del Buda que revela que él creía en lo superior. No era un no creyente en la divinidad, como se afirma vulgarmente. Solo que Buda era muy práctico, y sabía que hablar de la divinidad, con seres que aún no han formado un yo real o permanente, no tiene sentido, ya que solo los seres con un yo real o permanente pueden tener acceso a la divinidad o el absoluto. Buda no vino a destruir las enseñanzas del hinduismo sobre la existencia de la divinidad o de Krishna. Solo dejó muy claro que antes de acceder a esa enseñanza, las personas debían formar dentro de ellas ese yo permanente. De otra manera, ¿quién se relaciona con la divinidad? ¿Las sensaciones, los deseos de un hombre común, su yo falso? Es evidente la respuesta. Buda dijo al respecto: pensar yo soy, es ilusión. Pensar yo soy esto, es ilusión. Pensar yo seré, es ilusión. Pensar no seré, es ilusión. Las ilusiones son una enfermedad, un tumor, una espina. Pero el que ha dejado todas las ilusiones en un sabio sosegado. El sabido sosegado, monjes, no renace, no decae, no muere, no se siente turbación ni deseo. Pues nada hay en él que pueda producir un nuevo nacimiento. ¿Y sin nacer cómo podría decaer? ¿Y sin decaer cómo podría morir? ¿Y si no hay morir, por qué turbarse? Si no hay turbarse, ¿por qué desear? Buda dijo refiriéndose a la divinidad o el absoluto. Hay moches algo no nacido, no originado, no creado, no constituido. Si no hubiese moches es algo no nacido, no originado, no creado, no constituido, no cabría liberarse de todo lo nacido, originado, creado, constituido. Pero puesto que hay algo no nacido, no originado, no creado, no constituido, cabe liberarse de todo nacido, originado, creado, constituido.